que se llama La corrupción del genoma humano. Es una serie que ya iniciamos hace algunas semanas antes. Esta es la cuarta o la quinta conferencia más o menos, y estamos desarrollando de una forma impresionante la relevancia que ahora la ciencia está dándole al cerebro humano, al genoma humano. Ustedes saben que el siglo XX terminó con toda la tecnología que hubo en el siglo XX y con todos los avances científicos que hubo, porque los mismos científicos están de acuerdo que el siglo XX ha sido el siglo donde más avances y descubrimientos se han hecho científicos y tecnológicos. ¿Y cómo se cerró el siglo XX? Con el proyecto del genoma humano. Todo esto lo voy a explicar con mucha claridad, que Dios me ayude, que nos dé sabiduría el Señor. Pero el genoma humano es todo el ADN, toda la información genética que todas nuestras células guardan o almacenan. Y ustedes saben que tenemos billones de células en el cuerpo. Simplemente se calcula que en el cerebro hay más de 100, escuchen, más de 100 billones de células en las neuronas. Entonces, cada una de las células que tenemos tiene un programa. Síganme con mucho cuidado, esto es increíble. Cada célula que tenemos, Dios puso un programa, o sea, una información codificada genéticamente. Y este programa trae la información tuya y mi información. Rápidamente, antes de abordar con más detalles, me adelanto a lo siguiente. Cuando Lázaro muere, y se acuerdan ustedes en Lucas 16, que estaba con el Lázaro y el rico. El rico se sentaba en la mesa con vestido de púrpura, y el Lázaro era un mendigo que estaba a los pies comiendo las migajas que caían de la mesa del rico. Dice la Biblia, murieron los dos. Cuando morimos, ¿qué pasa? Se desintegra completamente todo nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Inclusive el cerebro. Síganme con mucho cuidado. Pero cuando ellos bajaron al Hades, la Biblia dice que Lázaro tenía memoria. ¿Cómo puede tener memoria sin el cerebro? El cerebro se había desintegrado y lo enterraron. Entonces, en la otra vida, aún sin el cerebro que tenemos ahorita, mantenemos la memoria. Y mantuvo la vista. Le dijo, recuerda, le dijo Abraham al rico, recuerda que en la vida tú tuviste muchos bienes y ahora está tranquilo, ¿verdad? Y ahora él está completamente en otra situación mucho mejor que tú. Entonces, en la otra vida, en el Hades, antes de que Cristo muriera, bajaban todos al centro de la tierra, todos los espíritus, y entendemos con esto lo siguiente: si el cerebro se desintegró cuando lo enterraron y la mente sigue funcionando después de muertos, nos habla que la mente y el cerebro son dos cosas diferentes. El cerebro no es la mente no es el cerebro. Y cuando venimos a la Biblia descubrimos que es la mente la que tiene que controlar el cerebro y no el cerebro a la mente. Entonces, al ver todas estas cosas tan maravillosas que ahora la neurología está examinando, de que realmente los ateos ya no pueden ahorita, los ateos ya ahorita no tienen armas para poder explicar de dónde surgió la mente, porque la materia no produce nada, la nada no produce nada. Entonces, ¿de dónde salieron los pensamientos? ¿De dónde es? ¿Cómo es posible que yo pueda dormirme y desconectarme conscientemente para inconscientemente vivir experiencias que son los sueños, como si yo estuviera ahí? Y yo no me programé para soñar eso, ni tú tampoco. Entonces vemos que hay una dimensión que trasciende la material. Y esta es la razón por la cual, repito, los ateos ahora se están quedando sin argumentos filosóficos ni científicos al descubrirse, ¿verdad?, que no se puede explicar de dónde surgió la mente, los pensamientos, la conciencia. Porque si todo surgió de una explosión, como dicen muchos ateos, de un Big Bang, y de repente surgió toda la vida, ok, pero la materia no produce
la mente ni la materia produce los pensamientos. ¿De dónde salieron entonces la conciencia que tenemos también entre el bien y entre el mal y la increíble presencia de la imagen de Dios dentro de nosotros? Bueno, aquí me he adelantado para ponerlos a ustedes un poco más. No sé cuántos han conseguido las conferencias anteriores, pero como es una serie, estoy tratando de que ustedes puedan alcanzar ahora en esta conferencia lo que vimos anteriormente. Vamos a ver en esta mañana alguna parte de lo que es la condición actual humana. Muy bien. Cuando nosotros venimos a la Biblia, nosotros descubrimos algo, los cristianos desde luego. Descubrimos que la Biblia nos retrata y nos muestra nuestra verdadera condición. No la opinión de Sigmund Freud, no la opinión del psiquiatra, no la opinión de la doctora Corazón, no la opinión de los astrólogos, sino que Dios nos revela nuestra verdadera condición humana. Y esta revelación de Dios o este diagnóstico que Dios nos da, muchos seres humanos lo rechazan, porque comúnmente se considera que los seres humanos somos naturalmente buenos. Y la misma experiencia nos muestra, ¿verdad? La misma antropología, que cuando un niño nace con un programa, pero un programa de maldad. Un niño nunca le enseñas a portarse mal. Todos los niños nacen berrinchudos, corajudos, gritones, demandantes, egoístas, porque de bebés así es su naturaleza. Les enseñamos a portarse bien. A portarse bien exactamente, no a portarse mal, porque el mal lo traemos en la naturaleza. ¿Y qué es lo que la Biblia nos muestra acerca de precisamente el mundo se encuentra como se encuentra? Precisamente porque el ser humano no ha entendido su naturaleza y hemos llegado a corromper completamente más de lo que heredamos el genoma humano, que ha afectado la información que teníamos de Dios, nuestra naturaleza, nuestra dignidad que tenemos como seres humanos y no como animales, porque esto fue el propósito de Carlos Darwin, tratar de corromper y bajar al ser humano del nivel donde Dios lo pone al nivel de los animales. No somos más que animales evolucionados, dice la famosa teoría de la evolución, robándole la dignidad y la imagen y semejanza con la que fuimos creados. Muy bien, habiendo dicho todas estas cosas, vamos a ver y a comenzar en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Veamos algunos pasajes en la Biblia en esta mañana que nos hablan acerca de la condición humana, y con esto vamos a tener un mejor entendimiento de por qué la gente se conduce como se conduce. Porque todos nosotros los cristianos, de alguna u otra manera, somos la luz. Estamos en este mundo para alumbrar a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, a tus amigas, y mostrarles que esa forma en la que ellos tienen de vivir se debe a sus pensamientos. Porque como tal, es el hombre, así es su corazón. Entonces, cuando una persona hace lo que hace, es porque los pensamientos en sus neuronas de su cerebro es el programa que esa persona ha aceptado. Por ejemplo, yo antes de ser cristiano era marxista. Me metieron, me programaron, nuestra mente, lo estamos entendiendo cada vez más, es como una computadora. Y a mí en mi caso particular me metieron un programa del marxismo, la dialéctica comunista, la dialéctica hegeliana, etcétera, etcétera. Y comencé a funcionar y a creer, porque era el programa que traía. Una computadora no te puede dar ninguna información que antes no le hayas metido, ¿verdad? Entonces, tú prendes la computadora y la computadora es solamente el hardware, ¿verdad? El software es el programa que tú metes y la computadora te da el programa que tú le metiste. Nosotros, igualmente, nuestro cerebro es como el motor de un coche. El cerebro funciona de acuerdo a los pensamientos y a los programas que le hayamos metido. Entonces, yo funcionaba así. Entonces, el programa que me metieron me decía: Dios no existe. La única solución para el mundo es el comunismo. Tú tienes que ser una persona que no debes de llorar,
porque me dijeron que si tenía que ser si yo quería ser guerrillero, si yo quería ser una persona involucrada en una revolución social o un golpe de estado en alguna nación, etcétera, etcétera, tipo Che Guevara, necesitas tener una personalidad de no enamorarte, tampoco nos dijeron, de ninguna mujer. Ten a tu esposa, pero no te enamores de ella, porque en cualquier momento la puedes perder. Entonces, todo ese programa lo traía yo. A lo mejor tú traes el programa que te dijeron que eres homosexual y crees que tú no eres hombre y que eres mujer. Es el programa que tú tienes y tú lo has aceptado en tu mente. Otros traen el programa de la inmoralidad. Otros traen el programa de Hegel, otros de Freud, que el problema está en la mente y tú crees que todo el problema humano está en la psique, porque es el programa que te han metido. Otros tienen el programa de libertinaje. Pues yo me acuesto con el muchacho que yo quiera, a la hora que quiera, porque es el programa que tú tienes, que has aceptado. Y venimos a la Biblia, y aquí está el software de Dios. Aquí están los programas que Dios ahora quiere comenzar a meter en nuestra mente y sacar la información que el mundo nos metió por la ignorancia que había en nosotros de Dios. Como lo vamos a ver a continuación aquí en Efesios 4, capítulo 4. Y dice este pasaje en el versículo 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor. Ahí viene el consejo del apóstol Pablo a estos cristianos. Que ya no anden. Esta palabra andar significa normar la conducta, los que quieran apuntarlo. Cuando veas en la Biblia caminar o andar, significa normar tu conducta. Ya no quiero que normen su conducta o como anden como los otros gentiles. Muy bien, entonces aquí está un grupo de personas y otro grupo de personas. Pablo está hablándoles a los cristianos y está usando de ejemplo a los no cristianos. No normen su conducta, no piensen, no se conduzcan, no actúen igual que los que no tienen a Cristo, como los gentiles. Y lo primero que se dice es que estas personas que no tienen a Cristo tienen su mente hueca. Andan en la vanidad de su mente. La palabra vano significa vacío, hueco. O sea, ¿qué es la persona que no tiene a Cristo? ¿Qué tiene en su mente? Les voy a decir lo que tiene. Lo único que tiene, principalmente el 90% de la gente, es creer que el dinero te hace la felicidad. Y es una carrera del mundo, se puede decir, de narcotraficantes, de artistas de cine, de cantantes, muchachas que se venden en la prostitución o artistas de cine que se venden también porque les prometen más dinero, mejores departamentos, contadores que se venden, en fin, encontramos un mundo que está obsesionado por el dinero. Otra cosa que hay en las mentes de estas personas es que la pobreza es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra y que debemos de combatir la pobreza. Y este es el proyecto que hemos visto en la mayoría de todos los gobernantes. No hay un solo candidato a un puesto político que no prometa terminar con la pobreza o abatir la pobreza. Y tenemos esta retórica desde hace más de quién sabe cuántos, 50, 100 siglos atrás. Todos han tratado de acabar con la pobreza y la Biblia nos muestra que no es la pobreza el problema del ser humano. Porque a un pobre le puedes dar un coche Mercedes-Benz y una cuenta del banco y sigue siendo un diablo. Es más, lo haces más diablo todavía que antes que no tuviera lo que tiene. Entonces la mente del ser humano es vacía. ¿Qué significa esto? Sus conceptos son tan huecos y tan vanos, solamente están aquí en el mundo: el dinero, el sexo, el poder, la popularidad, el aplauso, la vanidad, etcétera, etcétera. Y esto es lo que Dios no quiere que nosotros mantengamos en nuestras mentes, que comencemos a sacar ese programa. Y continúa Pablo, en segundo lugar, el entendimiento lo tienen en obscuridad. En otras palabras, no entienden que esa no es la razón para vivir. No entienden que la inmoralidad te lleva a la autodestrucción. No entienden que el alcohol, las drogas, la ambición por el dinero es la raíz de todos los males. No lo entienden.
porque tienen tinieblas. Están completamente llenos de telarañas. Así estábamos nosotros. Eso mismo también yo creía. ¿Por qué? Porque dice a continuación, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. O sea, ¿por qué actúan como actúa tu amigo, tu amiga, tu papá, tu primo? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué tienen esos pensamientos? Porque ignoran que hay un Dios que nos dice que si nosotros lo servimos, nos da todo por añadidura. Lo que anhelamos, una buena posición, que tengas para pagar la letra de tu coche, para que puedas pagar la renta de tu casa, el colegio para tus hijos, todas estas cosas, si buscamos primeramente su reino, nos serán dadas por añadidura. Todo por añadidura nos los da Dios si nosotros lo ponemos a Él en primer lugar. Entonces tienen el entendimiento entenebrecido, están en tinieblas completamente, pero vean ustedes que esta ignorancia que en ellos hay es deliberada. Léanlo, porque la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. O sea, hay muchas personas que no son cristianas, que viven como viven, actúan como actúan, sí conocen que hay una vida mejor, sí conocen que hay un Dios, sí te han oído muchos amigos tuyos que tú tienes, sin embargo, están tan duros en su corazón que no quieren tener un patrón que les diga lo que tienen que hacer. La rebelión, la soberbia. Cuando venimos a Cristo, cuando venimos a la Biblia, ¿cómo tenemos que venir? Dicen que la puerta al cielo es chaparrita porque se entra de rodillas. Nadie entra al cielo así parado, ¿verdad? Yo soy el papucho de papuchos porque te vas a dar un frentazo tremendo. Cuando venimos a Cristo, lo primero, venimos así como guajolotes, les dije una vez, como globos inflados, así gordotes, así, mi orgullo, mi soberbia, yo puedo, a mí nadie me tiene que mandar, yo me caso y te voy a advertir, chiquito, que yo no voy a estar sujeta a ti, ni me vas a mandar tú a mí jamás, y no me voy a sujetar ni a mis padres, ni nada. Venimos así con una rebelión impresionante desde nacimiento, y entonces Dios... Aceptamos a Cristo, venimos como guajolotes hacia la cruz, como pavos reales llenos de soberbia, de egoísmo, pero aceptamos que hay un Dios y entonces Dios nos comienza a desinflar como globos, ¿verdad? Nos comienza a hacer hoyitos y nos comienza a poner presión. ¿Qué es la presión? Comenzamos a tener problemas. Muchos cristianos dicen, me convertí y me dijeron que ya no iba a estar enfermo, que iba a ser feliz, que iba a ser rico, y ese no es el evangelio de Jesucristo, el famoso evangelio de la prosperidad. Y aunque Dios sí nos va a prosperar, después que nos desinfle. Porque si Dios te da ahorita dinero o te prospera Dios ahorita y tú eres una persona soberbia y eres una persona que no estás sometida a la dirección del Espíritu Santo, lo que te da Dios se convierte en una maldición. Se convierte en una maldición. Porque si te da Dios dinero ahorita y en tu carácter aún no eres maduro, tú no vas a saber cómo usar el dinero. Si te da Dios ahorita fama y tú no eres una persona humilde, humillada delante de Dios, la fama te va a echar a perder y hasta de tu abuelita te vas a olvidar. Entonces tenemos que entender esas cosas. Dios nos quiere dar muchas cosas, pero no nos las da, no porque no nos ame, sino porque no estamos listos para recibirlas. Yo no le puedo dar a mi hijo de 10 años o una niña de 12 años un coche, ni le puedo dar un reloj Rolex, ni le puedo dar brillantes o collares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no saben cómo usarlos. O sea, cuando el niño ya crece y todo, ahí le vas dando poco a poco. Y de la misma forma, Dios trabaja con nosotros. Dice la Biblia, por la dureza de su corazón, versículo 19, y esto es lo peor. Todas estas personas endurecidas contra Dios, deliberadamente, pierden la sensibilidad moral. Escuchen esto. Los que perdieron después la sensibilidad, y vean ustedes, estas personas, el camino que siguen es el camino de la inmoralidad. Después de que se vuelven insensibles, ¿qué te hace insensible? El pecado. Si yo tengo un martillo y estoy golpeando una piedra así, y dale, y dale, y dale, me van a salir algo en la piel de mi mano que se llaman callos.
Y estos callos son, es como piel, ¿verdad? Que no tiene sensibilidad, no corren por ahí vasos de células nerviosas. Y a un callo, tú agarras una aguja y le metes así la aguja al callo y no lo sientes, porque está endurecida la piel. Esta misma analogía se usa con el corazón espiritual. Cuando tú tienes algo que insistes en pecar, e insistes en tu rebelión, insistes en tu inmoralidad, insistes en tu desobediencia a tus padres, insistes en ir en contra de las leyes de Dios, algo dentro de tu vida comienza a suceder. Comienzas a encallecer tu corazón y comienzas a perder la sensibilidad entre el bien y entre el mal. Comienzas a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno le llamas malo. Y este es el mundo que tenemos ahorita a nuestro alrededor. Hombre se casa con un hombre porque para el mundo no es absolutamente pecado. Es un estilo de vida, míralos como se quieren. Qué increíble callosidad e insensibilidad de la raza humana. Donde ya se están legislando los matrimonios gays por todos lados. Virgen Campuzana. ¿Cómo es posible, verdad, que podamos nosotros aceptar que, imagínense una sociedad, olvidémonos de la Biblia, vamos a cerrar la Biblia y vamos simplemente a seguir los principios de la antropología. ¿Qué cosa nos dice la antropología? Que somos seres humanos, hombre y mujer. Si dejamos que la raza humana siga alcanzando hombres con hombres y mujeres con mujeres, la raza humana se va a exterminar porque no van a salir niños. ¿Quién va a producir los niños entonces? Y esto es lo que está pasando en Europa. ¿Saben ustedes que en Europa, por cada europeo que nace, nacen 8 musulmanes? Holanda, Alemania, Francia e Inglaterra en 15 años van a ser completamente sobrepobladas por los musulmanes que emigraron desde 1990 y que han llegado a Europa con otra doctrina, con otra religión. Algunos son radicales, como los terroristas que hemos escuchado, otros musulmanes son pacíficos, pero como quiera que sea, los europeos ya no quieren tener hijos. La tasa de fertilidad en Europa es de 1.1. La de los musulmanes es la de 2.5, 2.8. En 15 años, Europa es un continente musulmán. En 15 años. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no hay niños, verdad? Ninguna subcultura o cultura sobrevive 25 años sin niños. Entonces, si seguimos así y creemos que es normal que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres, ya dejando la Biblia y los principios morales, la pura experiencia en los seres humanos nos muestra que es antisocial. Nos estamos autodestruyendo como las bestias y los animales del campo. ¿Por qué? Porque han perdido toda sensibilidad. Ya no sienten en sus corazones la diferencia entre el bien y entre el mal. Y acaba Pablo diciendo, cuando se pierde la sensibilidad, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿A dónde se llega la persona cuando rechaza a Dios? A la depravación moral. Sodoma y Gomorra, los tiempos de Noé, los tiempos en que vivimos, a Sodoma y Gomorra. Se vuelven otra vez a repetir. Los más grandes imperios de la historia, vamos a nombrarlos: Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, que es Irak, los griegos y los romanos, estos 7 imperios de la antigüedad, todos ellos fueron derrocados y derrumbados, damas y caballeros, no por la economía, no por una mejor educación, todos fueron derribados por la inmoralidad. Fue el factor común denominador que ocasionó el derrumbamiento de todos los imperios de la historia. Y así tenemos ahora en el mundo del siglo XX el doctor fulano de tal, el licenciado fulano de tal, el científico fulano de tal, y por dentro se están desmoronando, apolillados, sin carácter y moralmente, con 5
7 doctorados, licenciaturas o maestrías, o aplaudidos como diputados o como senadores o como presidentes o como gobernantes o como cantantes o como lo que tú quieras llamarlo, como deportistas, pero te das cuenta que dentro de ellos no existe sensibilidad. Acaban como los animales a los 50, 60, 70 años de edad, porque la insensibilidad en sus corazones. Veamos ahora, dice en Colosenses 1, allá a la vuelta de Efesios, veamos otro pasaje similar que nos está explicando el Espíritu Santo la condición humana. Dice Colosenses, ahí después de Efesios sigue Filipenses y luego Colosenses, para que no te vayas a Génesis. Y dice Colosenses 1:21, y a vosotros también, que eran o éramos en otro tiempo, vean cómo nos describe la Biblia. Antes de ser cristianos éramos, vean esto, extraños y enemigos en nuestra mente. Extraños y enemigos de nosotros mismos. 20 siglos antes de que Sigmund Freud comenzara a desarrollar los principios o los primeros pininos de la psicología freudiana. 20 siglos antes, la Biblia nos muestra que el ser humano es enemigo de sí mismo, que el hombre es el lobo del hombre. El más grande enemigo de tu vida no es tu esposa, ni tu esposo, ni tu suegra, ni tu amigo, ni el presidente, ni el gobierno. El más grande enemigo de tu vida está dentro de ti y dentro de mí. Siempre que nosotros vemos a un matrimonio, por ejemplo, que fracasa, ¿verdad? Siempre habrá, ella le echa la culpa a él le echa la culpa a ella. Y hasta que no se ubica cada uno y reconoce que somos también nosotros culpables de muchas cosas, porque tal vez uno puede funcionar adecuadamente y la persona con la que te casaste no funciona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Dios te la quita o se la lleva. O a él, ¿verdad? Pero si tú mantienes tu santidad en el matrimonio o con la persona que tú vives y tú vives cerca de Dios, déjale a Dios las demás consecuencias, porque es Dios el único que puede cambiar a las personas. Tú le preguntas a una persona que fuma, ¿por qué fumas? ¿Qué no sabes que la lengua, el paladar, la laringe, la garganta, el esófago, la tráquea, los pulmones, el hígado, te los estás envenenando? Es como si yo tuviera un coche y le echara azúcar en lugar de gasolina al motor, al tanque de gasolina. Y llega un mecánico y me dice, oiga, usted está loco. Si usted le echa azúcar en lugar de gasolina, va usted a desvielar la máquina. Y yo le contesto, ¿y qué? Así me gusta desvielada. O sea, ¿qué va a pensar el mecánico? Va a decir, esta persona está loca. Yo no sigo, usted está loco, me va a decir, ¿verdad? Es más, no hay palabras para poder explicar. Usted está loco, ¿verdad? Completamente, usted no tiene razón. O una persona que fuma sabe igualmente que se está envenenando y te contesta, sí, sí lo sé, y me gusta. Me gusta. A una persona que se emborracha y que es alcohólica, ¿verdad? No sabes que el alcohol, la vesícula biliar, el hígado te hincha, te hacen la nariz de papa así de Nigeria y las orejas te las hace más grandotas el alcohol y te deforma físicamente, mentalmente, te bloquea el alcohol, las neuronas, no piensas igual, no puedes tomar decisiones. ¿Y qué? Me gusta. ¿Qué nos habla? ¿De qué nos habla el comportamiento humano? Que verdaderamente el diagnóstico de la Biblia tiene la razón. Somos enemigos de nosotros mismos. Somos autodestructivos. ¿Por qué te vas a divorciar? ¿Vas a dejar a 3 hijos? No me importa mi felicidad. Vean ustedes nada más. Somos tan autodestructivos y nos odiamos tanto que no nos importa lastimar a nuestros hijos. ¿Y qué? Mientras él se vaya y yo me voy, ¿verdad? Y nos repartimos a los hijos. Y los hijos, como perritos, ¿verdad? Con papá o con mamá. Y el pleito entre ellos. Y crecen con esos programas en sus mentes tan pequeños, donde cuando tengan 20, 25 años de edad,
repiten el mismo patrón de sus papás. Y a ustedes, dice la Biblia, que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Al aceptar a Cristo en nuestra vida, abrazamos a Dios, Él entra en nuestra vida a través del Espíritu Santo y ahora Dios me comienza a enseñar que si yo quiero durar en mi matrimonio, si yo quiero bendecir a mis empleados, si yo quiero bendecir a mis hijos, si yo quiero bendecir a la sociedad, necesito someterme a sus leyes. Y entonces Dios me usa como una bendición y yo voy a bendecir a mi matrimonio, bendecir a mis hijos, bendecir a mis amistades, porque somos el vehículo de la bendición de Dios al mundo, los cristianos, si tan solo lo obedecemos. Y sabes una cosa, comienzas a caminar en la vida con una paz, con una tranquilidad, con una seguridad de que tú sabes que todo está bien, te acuestas con una conciencia que no te, sin culpa, te duermes con una conciencia sin culpa, te levantas tranquilo cantando alabanzas, no le debes nada a nadie, no tienes odio contra nadie, no tienes rencor contra nadie. ¿Por qué? Porque estás en paz con Dios. Te has hecho amigo de Dios, Dios es nuestro mejor amigo y nos está enseñando cómo caminar en la vida y ser felices en la cortita vida que tenemos, porque es demasiado corta la vida que Dios nos ha dado. Ahora vemos en lugar final en Jeremías 17, finalmente Jeremías 17, versículo 9. Y veamos este final diagnóstico, aunque hay muchos más. Traté de escoger los más importantes para que podamos ubicarnos y entender la necesidad de la muerte de Cristo en una cruz. Dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa en este mundo. Vamos a tratar de ver esto, ¿verdad? Con el discernimiento de Dios. Escuchen esto, más engañoso que el diablo. Porque el diablo, dicen Apocalipsis 12, engaña al mundo entero. Más engañoso que el diablo, más engañoso que tu primo, más engañoso que tu esposo, más engañoso que el dinero, más engañoso, cuando dice más que cualquier otra cosa, más engañoso que cualquier otra cosa en el mundo, está dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay un engaño de la realidad impresionante. Vamos con orden. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y además, todavía más, Señor. ¿Le vas a echar más todavía, Señor? Así es. Además es perverso. Y además dice el Señor, nadie, ni Freud, ni Jung, ni Jean-Paul Sartre, ni los más grandes psicólogos, ni los más grandes, nadie conoce la verdadera condición del ser humano más que yo, dice el Señor. Solo Dios conoce las intenciones y los motivos por los cuales hacemos las cosas. Ahora les voy a traducir esto al hebreo, al original. Y esto es maravilloso. Vamos a verlo en el original hebreo para que se asusten más. La palabra engañoso es la palabra hebrea akov, A-Q-O-B de Víctor, akov, que significa torcido o chueco. Torcido o chueco. Muy bien. La palabra corazón, primero traducimos todo y después armamos la sentencia. La palabra corazón siempre en el Antiguo Testamento se traduce L de Lola, E de Enrique, B de Víctor, Lev. Y cuando hablamos del corazón, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, escuchen, la palabra corazón habla de nuestra mente, sentimientos, emociones y voluntad. Otra vez, el corazón es el centro de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestro intelecto, sentimientos o voluntad. La palabra perverso es la palabra hebrea anás, que significa incurable. Incurable. Ahora sí vamos a verlo. Nacimos, vamos a traducirlo en el hebreo, nacimos con los sentimientos
y las emociones y la mente y la voluntad torcida. Nacimos todos así. Así nacimos todos, torcidos desde que nacemos. Muy bien. Además, esta situación con la que nacimos es incurable. Síganme con mucho cuidado. Y esta es la razón por la cual se inventaron alcohólicos anónimos, marihuanos anónimos, neuróticos anónimos, organizaciones altruistas, ¿verdad? Que digo, gracias a Dios, pero son organizaciones que solamente le cortan, ¿verdad?, las ramas al árbol, pero la Biblia nos revela la condición de la raíz que está dentro de nosotros, bien profunda y solo Dios la conoce. Freud se equivocó cuando creyó que era la psique, que en el cerebro se encontraba el problema humano, y comenzó a hipnotizar a sus pacientes enfermos de histeria, y a través del hipnotismo quería traerlos al inconsciente para en el inconsciente tratar de curarlos, y cuando regresaran al consciente la enfermedad psíquica se pudiera sanar. Entonces todos los seres humanos hemos buscado. Otros, Marx, no, la lucha de clases. William Shakespeare, el defecto trágico. Sigmund Freud, el problema de la psique. Y así vemos que todos los seres humanos, científicos, inventores, etcétera, etcétera, han tratado de diagnosticar qué le sucede al ser humano, y todos se han equivocado. Porque no hay nada, escuchen esto, de acuerdo a la Biblia, no hay nada que cambie al ser humano más que una cosa: la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Esta es la medicina que viene de ahí arriba, la que no nos ofrece nadie, y la que nadie. ¿Cómo que la sangre de Jesucristo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué es eso de la sangre? Yo no veo ninguna sangre. Bueno, es el estudio que estamos desarrollando, ¿verdad? Para que veas que la Biblia nos muestra, antes de que se descubriera, para que puedan entender más rápidamente, antes que se descubriera la circulación de la sangre, la Biblia nos mostraba en Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre. La vida de la carne se encuentra en la sangre, y pasaron siglos y se comprobó que realmente, antes, ¿se acuerdan ustedes que les ponían hace 2-3 siglos, les ponían como tapones que succionaban a los enfermos la sangre, y creyéndoles que quitándole sangre los empeoraban todavía más, los podían sanar? Y después ya pues el Labret, un médico, descubrió que la sangre circulaba y que es la que lleva las vitaminas y todo por todo el cuerpo. Y ahora pues los médicos se dan cuenta que con un análisis de sangre salen todas las enfermedades que tú puedas tener. Ahora esto es interesante. Ahí en Levítico 17:11 dice: la vida de la carne está en la sangre. O sea, la carne es el soma, el cuerpo. La palabra vida que se usa ahí es la palabra nepej, que se traduce el alma. Ya nos pusimos la escafandra, nuestro tanque de oxígeno, ya vamos a 100 metros abajo de la profundidad del mar. Ya estamos descubriendo cosas que en la superficie los seres humanos no pueden encontrar. Para sumergirnos con Dios, necesitamos al Espíritu Santo, que nos sumerge en la Biblia y nos comienza a sacar los tesoros verdaderos del conocimiento y la sabiduría de Dios. Entonces, vamos a traducirlo. El alma está en la sangre. El alma está en la sangre. Esta es la razón por la cual hay una secta que se llama los Testigos de Jehová. Y yo los entiendo por la ignorancia que tienen. Pero una de las cosas que esta secta defiende, que se llama los Testigos de Jehová, es que ellos no permiten en su secta, en su organización, transfusiones de sangre. ¿Por qué? Porque precisamente como la Biblia nos muestra que el alma está en la sangre, creen ellos que al transfundirte la sangre de otra persona, te transformen otra alma. Y ahí es donde tú te los agarras de bajada, ¿verdad? Oye, tienes un alma, claro. Entonces, ¿cómo voy a tener 2 almas si me hacen una transfusión de sangre? Por el amor de Dios. Bueno, esto es cuestión de ignorancia nada más, ¿verdad? Pero son las razones por las cuales ellos, conscientes de que el alma está en la sangre, evitan las transfusiones de sangre entre ellos mismos y prefieren morirse. Y hay muchos que hasta los han demandado por dejar morir a sus hijos, por no permitirles transfusiones de sangre cuando era imprescindible y necesario para salvarles la vida. Entonces la Biblia nos muestra que el alma se encuentra en la sangre. Ahora, muy bien, ¿cuándo recibimos el alma?
Al nacer, en la fertilización, cuando el esperma de mi padre, los 23 cromosomas del esperma de mi padre se juntaron con los 23 cromosomas del óvulo de mi madre, se formó un cigote de 46 células. Y entonces dice el Salmo 139, Señor, en el vientre, cuando era embrión, te vieron mis ojos. Yo recuerdo cuando leí este versículo hace muchos años, mi embrión vieron tus ojos, dice el Salmo 139. Este versículo derriba todos los argumentos médicos y científicos que alegan que el ser humano es ser humano, unos que a los 2 días de nacido, otros que a los 3 meses, otros que al nacer, otros que el aborto se permite porque mientras tenga el feto 6 o 7 meses se puede también abortar. Esto derriba todas estas suposiciones científicas. Es Dios el que nos dice que en el momento de la fertilización se forma el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, síganme con mucho cuidado. El alma se transmite en la sangre, porque Dios no puede crear el pecado. Él no creó un ser humano porque yo podía, oye Señor, tú me creaste si el alma viene y el pecado viene del alma, entonces tú me creaste así. Espérame tantito, el alma es transmitida. Romanos 5:12, por un hombre entró el pecado al mundo y por el hombre se transmitió el pecado a toda la raza humana. Por un hombre entró el pecado y el pecado fue, vean la palabra que se usa en Romanos 5:12, transmitido antes de 1860, cuando Gregorio Mendel descubriera las leyes de la herencia, señores científicos que nos escuchan. 1860 años antes que un hombre llamado Mendel hiciera experimentos con chícharos, demostrando que el chícharo verde transmite lo verde, el rojo, que hay cosas que se heredan anticipadamente de las cosas de donde provienen y que tiene que haber algo que le da la misma forma. Las orejas de papalote de tu papá, ¿por qué las heredaste? ¿De dónde venía esa herencia? Los ojos azules de tu mamá, ¿de dónde venían? Lo güero, lo chaparro, lo alto, el lunar de tu abuelita, ¿de dónde viene todo eso? Todo venía en el esperma de mi papá y en los óvulos de mi mamá. Microscópicamente venía toda la información. ¿De dónde? Desde Adán. Desde Adán. ¿Y cómo me llegó a mí? Por mi papá, mi abuelo, etcétera, etcétera. Por eso Cristo no podía nacer de José. Porque José hubiera tenido relaciones sexuales con María, el Cristo hubiera nacido infectado. Porque el cromosoma Y, que es el que determina el género masculino, cuando un hombre, yo nací hombre y tú eres hombre, porque el cromosoma Y de mi papá fue el que ovuló los 2 cromosomas XX de mi mamá. Y yo nací con un cromosoma Y y las mujeres no tienen este cromosoma. Las mujeres tienen 2X y el hombre tiene una X y una Y en sus cromosomas. Vean ustedes cómo después de que la ciencia comienza a sacar esto, entendemos por qué Cristo nació sin que José se metiera con María. No es que era malo, ni borracho, ni parrandero, ni jugador. Simplemente, ¿verdad? Hubiera nacido infectado porque es el hombre el que transmite el pecado. Es el hombre el que trae la semilla. No significa que la mujer no tenga pecado, pero el que lo transmite es el varón. Y si José se hubiera metido con María, hubiera nacido infectado Jesucristo. Entonces, esto nos muestra claramente que nacimos torcidos. La situación del hombre es incurable, más que cualquier otra cosa, y además perverso. ¿Quién puede conocer la situación del hombre? Y vamos a 1 Corintios capítulo 2. ¿Quién puede conocer esta condición del hombre incurable? Nadie más que la revelación de Dios en la Biblia. Ningún libro sagrado, ni el Corán, ni el Popo, ni los Vedas de los persas, ni el Tripitaka de Buda,
Ninguno de los libros sagrados o que se consideran sagrados, ninguno nos habla ni de las profecías cumplidas, ni de la historia cronológicamente. La Biblia es un libro ordenado cronológica y temáticamente perfecto. Ninguno nos habla de esto más que la Biblia. Y cuando vienes a la Biblia y comienzas a convencerte tú que es así, es cuando comienzas a vivir con seguridad de que es la palabra de Dios. Todo tiene una lógica impresionante a la luz de las experiencias y todo lo que está pasando en el mundo. Lámpara es a nuestros pies su santa palabra. Miren lo que dice Corintios acerca de esto en 1 Corintios capítulo 2 versículo 7. Dice así, desde el versículo 6. Sin embargo, 1 Corintios 2, 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, Pablo está hablándoles a los cristianos, ¿correcto? Muy bien. Está escribiéndoles a una iglesia de Corinto que eran supuestamente cristianos. Ahora, dentro de los mismos cristianos, no todos tienen madurez espiritual. Entonces, dentro de los cristianos, dentro de nosotros, hay cristianos más sabios, con más conocimiento, con más entendimiento de las cosas espirituales que otros. Entonces, estas cosas profundas y espirituales son para los que han alcanzado madurez. Sigamos leyendo. Y esta sabiduría no es de este siglo, o sea, no es del mundo, ni de los príncipes de este siglo, o sea, de los gobernantes, ni de los sabios, ni de los escritores, etcétera, etcétera. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Un ateo viene a la Biblia y choca con los pensamientos de la Biblia. Una persona burlona, se burlan de la Biblia en la película de Noé, en las películas del Hijo de Dios, distorsiona el carácter de la Biblia, los personajes de la Biblia. El mundo está en contra de la Biblia. Y ahora acaban de matar a 14 periodistas en Francia porque hablaron mal de un profeta de otra religión. ¿Cuántas veces han atacado a la Biblia y a Cristo? Virgen de la Macarena. Somos el objeto diario de la burla del mundo, no caricaturas. En el cine, en las canciones, en todo. Y imagínense que de cada persona que hable mal de nosotros o de Cristo la matemos. Imagínense nada más. ¿Por qué entonces es el odio, verdad? ¿Por qué es el odio contra la palabra de Dios? Como los cantantes de rock, las cantantes de rock, todo es la Biblia, el ataque a las películas de Cristo, una distorsión, siempre se distorsiona. Imagínense que hagan una película que saquen una distorsión de Mahoma, bueno, van a arrasar con los estudios de cine y con los que la produjeron y con todo, imagínense nada más, ¿no? Pero nosotros somos el objeto hace 2000 años del odio y de la burla del mundo. Y no decimos ni pío, pío, pío. Hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, todo este conocimiento espiritual está escondido. Y este conocimiento Dios lo predestinó desde antes de los siglos para nosotros, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si los fariseos y los griegos y Pilato y Herodes, los gobernantes del tiempo de Cristo, hubieran entendido y hubieran aceptado que ese hombre que condenaron a muerte era Jesucristo, no lo hubieran colgado en la cruz. Y vean ustedes, como vimos anteriormente en Efesios, ellos no eran ignorantes. Era una ignorancia deliberada porque vieron sus milagros. Lo oyeron predicar y enseñar su mansedumbre, su humildad, y se endurecieron sus corazones y lo colgaron en la cruz. Dios no les pudo haber iluminado el entendimiento, porque cuando una persona cierra su corazón a las cosas de Dios, no entiendes entonces la dirección que Dios quiere darte a tu vida. Y te vas a casar equivocadamente con una persona equivocada, o vas a hacer un negocio equivocado, o vas a hacer una tontería en tu vida que te vas a arrepentir, porque no quieres entender la voluntad de Dios. Ahora dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros a través de los científicos. ¿Eso dice en tu Biblia? Ni la Biblia de los mormones dice eso.
Dios nos lo reveló a nosotros, a los inteligentes. Dios nos lo reveló. Las cosas escondidas de Dios, Dios las revela. La palabra revelación significa correr la cortina. Dios nos abre la maceta que tenemos aquí adentro, nos abre las cortinas. Ya vimos que el entendimiento lo teníamos, ¿se acuerdan? En Efesios, entenebrecido, lleno de tinieblas, sin entender, sin discernir, insensibles. Cuando te conviertes, el Espíritu Santo, cuando murió Cristo, ¿se acuerdan? El templo, el velo del templo, ¡shum!, se rasgó y ya se podía entrar a la presencia del Altísimo sin intermediarios, sin sacerdotes, ni curas, ni papas, ni nadie. Y cuando venimos a Cristo, se rasga el templo de nuestra mente y comenzamos ya a entender directamente a Dios por el Espíritu que traemos dentro. Y Él es el Espíritu Santo. Vengo ya a la Biblia y comienzo a entender la A, la B, la C, la D, muchas veces sin tener ningún maestro, porque el Espíritu es el maestro que nos guía toda la verdad. Si tú no tienes al Espíritu Santo, aunque tengas 3 maestrías y 4 doctorados y seas papucho de papuchos, no vas a entender ni jota. Por eso chocan sus pensamientos contra la Biblia. El otro día un ateo me mandó un correo diciéndome: ¿y ustedes los cristianos por qué se burlan y por qué atacan a los musulmanes? Le digo: en primer lugar, nosotros no atacamos a ninguna religión. Ah, ¿cómo que no? Ustedes están diciendo que nosotros estamos matando el grupo de ISIS allá en el Medio Oriente, a todos los que no se conocen. ¿Y ustedes qué hicieron? Dice, ¿no hicieron las cruzadas y mataron a miles de musulmanes en Jerusalén en el siglo 9, 10 y 11 aproximadamente? Le dije, bueno, ¿sabes una cosa? Y me dice, y además el Dios del Antiguo Testamento, me dice este ateo, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de venganza y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. ¿Cómo puede haber una contradicción entre el Dios que manda matar y el Dios del Nuevo Testamento? Échate ese trompo a la uña. ¿Qué le contestarías tú? Que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de piedad y de misericordia. ¿Saben cuál es la respuesta? Le dije, mira, para comenzar, si Dios mandó matar a los cananitas en el Antiguo Testamento y destruyó Sodoma y Gomorra, si es Dios, es un Dios de juicio y tiene que condenar y juzgar el mal. Ahora, si Él no tuviera esa prerrogativa y esa soberanía para juzgar entre el bien y el mal, no sería Dios. Además, número 2, te equivocas al decir venganza, se llama vindicación. Dios esperó 400 años para que los cananitas se arrepintieran. 400 años. Y llegó al colmo la maldad, que era tan grande la inmoralidad que a sus hijos los arrojaban en el fuego. Le pregunté a este ateo, ahorita tú sabes que en el Medio Oriente los ISIS están llegando y les abren el vientre a las mujeres. ¿Eres musulmana suní? No, soy shita. Les abren el vientre, les cortan a los varones la cabeza y a los niños les cortan las manos y los pies. Enfrente a los papás. Dije, si hicieran eso a tu familia, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Pues me dirían, que los maten a todos. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Dentro de nosotros mismos también tenemos el sentido de la vindicación y la justicia. Y creemos que esas personas han llegado a ser animales y que no merecen vivir, ¿verdad? Porque hay personas que ya perdieron el derecho de la vida para infectar a los demás. Entonces, cuando un jitomate está podrido, la persona lo saca para que no infecte a los demás. Eso fue lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento. Y no había la generación ni la población había aumentado como lo hizo cuando Cristo vino. Por eso Cristo vino en el momento perfecto de la historia para decirnos peace and love, pero también Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Y a este ateo se cayó la boca. Espero que ya no me conteste otro correo. Bueno, porque Dios nos lo reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, solamente el Espíritu de Dios dentro del ser humano nos puede enseñar las cosas que pertenecen al mundo, que no es empírico, a lo que va más allá del empirismo, de los sentidos, de la vista, del oído. Algo que trasciende la inteligencia humana es el mundo invisible. Ahí no se puede penetrar con experimentos científicos ni demostrarse científicamente. Ahí solamente se puede penetrar si tienes al Espíritu de Dios. Solo hasta entonces tú vas a entender las cosas de Dios. Porque ¿quién de los hombres, versículo 11, para terminar, sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Antes de Freud, casi 2000 años antes de Freud, la Biblia lo revelaba. ¿Quién puede a través de conocer a otro hombre?
Si eres enemigo de ti mismo, eres extraño en tu mente, no sabes ni quién eres, no sabes ni... ¿Saben lo que dijo como un ejemplo el doctor Samuel Crick en 1954, que fue el que descubrió el ADN? Doctor Crick, cuando él dijo, no venimos del chango, los extraterrestres sembraron el ADN en la Tierra. El doctor que descubrió y le dieron el premio Nobel de Medicina en 1954, el doctor Samuel Crick, dijo eso y lo sigue creyendo. El entendimiento entenebrecido es muy sabio en las cuestiones genéticas y científicas, pero están oscurecidos en el área espiritual. No saben ni de dónde venimos. Por eso Darwin inventó que veníamos del chango. Otros la famosa cienciología o la dianética famosa, que somos una célula protoplasmática. Échate nomás, es una célula protoplasmática que también los extraterrestres sembraron. Entonces el hombre está ciego, ¿verdad? Inventando, filosofando, especulando, hipotetizando, porque el entendimiento lo tienen en tinieblas. Hasta que venimos a Cristo, somos iluminados y comenzamos a entender de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres maravilloso y nuestra alma lo sabe muy bien. Oh, profundidad de las riquezas del conocimiento y de la ciencia de Dios. Gracias porque todas estas cosas nos las has revelado por el Espíritu, para que nosotros conozcamos que tú eres Dios, que tu Hijo es el Salvador, el Mesías, el que en una cruz abrió sus brazos y derramó su sangre, su alma, porque la vida está en el alma. Al derramar la vida, derramaba la sangre y su propia vida en el alma, para que con esa muerte nosotros pudiéramos ser sanados a través de una transfusión de su sangre, de su vida a nuestra alma, porque hemos recibido la vida de Cristo. Ahora lo entendemos, Señor. Ahora comienza nuestra mente a penetrar en los misterios del Espíritu, gracias a que tú lo diste 50 días después de la muerte de tu Hijo en la cruz. En esta mañana, y los que nos ven por la televisión, queremos invitarlos a que vengan a Cristo, a que entiendas. Si no has entendido, en esta mañana, a través de esta conferencia, has podido comprender un poco la razón de por qué no has entendido muchas cosas en tu vida, por la dureza de tu corazón. Y no permitas ya que se siga insensibilizando tu vida. Ven a la cruz y dile estas palabras al Salvador: Señor mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz diste tu vida por mí y derramaste tu sangre para pagar por ellos. Te invito a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y te doy las gracias porque me arrepiento de mis pecados en tu misericordia, y ahora tengo un Salvador. Ahora sé que he sido sanado de esta infección hereditaria, y ahora mi propio ADN, mis propias células van a comenzar a recibir nueva información. Quiero tus nuevos programas. Quiero pensar como tú piensas, Señor. Quiero actuar como tu Hijo vivió. Quiero seguirte, Jesucristo. No solamente creer en ti, sino seguirte hasta el fin de mi vida. Para tu gloria te doy las gracias por tan grande amor. Amén.